Bien, jovencitos. Hemos hablado de generadores de potencial, pilas, baterías. Hemos hablado de resistencia, que es un elemento resistivo que ofrece cierta resistencia al libre paso de la carga eléctrica o corriente eléctrica, ¿no? Y tiene ciertas características asociadas a los materiales. Hay dos hombres de ciencia, dos grandes físicos. Uno es George Simon Ohm y el otro es Pouliot o Pauliet, ¿sí? Ellos dos se encargaron de cuantificar, darle una medida a esta característica física de esos materiales resistivos. En ese sentido, vamos a ver en esta primera parte lo que Pauliet hizo en su famosa ley de Pauliet, ¿sí? Lo que hace Pauliet, él asocia características geométricas a los elementos resistivos y encuentra que la resistencia eléctrica de cualquier material metálico de una longitud finita, ¿sí?, es directamente proporcional a su longitud e inversamente proporcional a esa área. Y esa constante de proporcionalidad que él encontró, sí, le llamó resistividad eléctrica. ¿Ven? Yo tengo un elemento conductor sometido a una diferencia de potenciales entre los bornes extremos A y B. Esta es una resistencia. El valor de esta resistencia es directamente proporcional a su longitud e inversamente proporcional al área. Y a esa constante de proporcionalidad, él le llamó resistividad. Ojo, una cosa es resistencia y otra cosa muy distinta es la resistividad. Y la resistividad eléctrica es una característica propia de los elementos materiales, ¿no? Donde L es la longitud del hilo conductor dado en metros, ¿sí? A es el área de esta sección transversal dada en metros cuadrados y ρ es la resistividad eléctrica del material y es una característica física propia de este elemento. Y R es la resistencia eléctrica del material. Claude Servais Matthijs Pouliot, 1791-1868, físico francés que inventó la burbuja de tangente y un pirómetro magnético. Pirómetro. A ver, ¿para qué sirve? Investiguen, lean, ¿sí? Entonces, este es el hombre que cuantificó, o sea, le dio un valor a través de una situación experimental a la resistencia eléctrica. Y está dado por este modelo matemático, ρ por L sobre A. Resistividad por longitud sobre área. Longitud en metros, área en metros cuadrados y la resistividad en ohms por metros, ¿sí? Ohms por metros. Bien, esto es la famosa ley de Pauliet y la vamos a ver las aplicaciones. Anoten en un POSIT este modelo, ¿sí? R igual a ρ por L sobre R. Ρ inclusive, la resistividad eléctrica, inclusive si usted agarra la tabla periódica, va a encontrar ahí la resistividad eléctrica en ohms por metro. Cada elemento tiene el oro, la plata, el cobre, el zinc, el estaño, el mercurio. Y hablando de mercurio, pueden buscar información sobre, ya saben que es un conductor, que es un semiconductor, que es un aislante. Hoy en día, en estos tiempos modernos, sí, ya no se habla de conductores y semiconductores, estamos hablando de los superconductores eléctricos, ¿sí? Hay un estudio que data de la década de los 80, 70, 80, pero que se ha hecho vigente en esta época. No en esta época, hace 20 años, los superconductores, la superconductividad, ¿no? Y ha vuelto a revivirse la forma que quiso hacer Tesla de transportar energía eléctrica sin la necesidad de cables, porque sería una energía eléctrica limpia, ya que no habría la necesidad de explotar cobre, ¿no? Y justamente no conviene para las empresas que transportan corriente eléctrica ni a la industria. ¿Por qué? Porque si dejas de explotar cobre, la minería fracasa.
¿Se dan cuenta? Se cierra el ingreso de alguien. Entonces, mucho más poder tiene el poder económico que cuidar al planeta. Ya se van a ir dando cuenta de ello en la medida que vayan creciendo. ¿Sí? No hay peor especie sobre la faz de la Tierra que la especie humana. Imagínense, ¿no? Viendo el mundo como ingeniero, yo lo veo así. Por eso que prefiero ser profesor y no ingeniero. Porque es el ser que depreda, destruye, arrasa, extingue especies, ¿no? Para tener cierto grado de comodidad y libertad. Y el costo es muy alto. ¿Hay alternativas? Sí, pero en el proceso alguien gana dinero y no se puede hacer que esas personas dejen de ganar dinero. Por lo tanto, quien maneja el mundo es el Dios don dinero, en las conciencias de aquellos que no conocen a un verdadero Dios. Bien, vamos a seguir. Entonces, una aplicación sería lo siguiente. Un alambre tiene una resistencia eléctrica de 12 ohms. Determine la resistencia eléctrica de otro alambre del mismo material, pero del doble de longitud y con la mitad de sección transversal. Área de sección transversal del primer alambre. Vamos a partir con la solución con el esquema del problema. Tengo aquí mi hilo conductor, mi área de sección transversal. ¿Sí? Rho, que lo identifica, el tipo de material, su resistividad. Esto tiene un área, hay una resistencia de 12 ohmios y tiene una longitud L. ¿Sí? Según la ley de Pouliot, tenemos que la resistencia eléctrica es Rho por L sobre A. ¿Sí? R vale 12 ohms. A, L y Rho son desconocidos. De aquí podemos decir que 12 ohms es a Rho por L sobre A. De aquí, Rho por L sobre A será 12 ohms. 1. Bien. Ahora, esquema del problema, caso 2. Caso 2, profesor, claro. Determine la resistencia eléctrica de otro alambre del mismo material con el doble de longitud y con la mitad de sección transversal. En esta situación tenemos este esquema, ¿sí? El mismo material tiene la misma resistividad, la mitad de área de sección transversal es más delgadito, ¿sí? Y el doble de longitud es más largo. Según la ley de Pouliot, y esta resistencia será una resistencia R'. Por la ley de Pouliot, tenemos que esta resistencia R' es la resistividad por la longitud sobre el área. Son 2L sobre A medios. Operando, Rho por 4L sobre A. Este 4 puede salir fuera multiplicando y tendríamos que esta resistencia nueva sería 4 por Rho por L sobre A. ¿Ve el color? Exprofesamente, mire, ve. 1 en 2, reemplazando. Entonces, esa resistencia será de 4 por 12 ohms y 4 por 12 es 48. Por lo tanto, la resistencia que a usted le están pidiendo es de 48 ohms o ohmios, como suelen llamar. Muy bien. Mesa y Miguel. Perfecto. ¿Cómo hiciste, Mesa, para ponerle el ohm ahí? Muy interesante, ¿ah? Bien, ¿preguntas hasta aquí? Es una aplicación de la ley de Pouliot. Dejemos que el silencio hable. Problema número 6, dice, los conductores de una línea de transporte son tubos de cobre de 2 milímetros de radio interior y 4 milímetros de radio exterior. Determine la resistencia eléctrica de un conductor de 1200 metros de longitud. Si la resistividad del cobre es 1,7 por 10 a la menos 8 ohms por metro. Ahí tiene el esquema del tubo, ¿no? Es un conductor en forma de tubo donde hay un radio interior y hay un radio exterior. Mire, vamos a ver el esquema, el perfil, la vista frontal de esto. Esto es el área de sección transversal, es un picarón, ¿ven? ¿Sí? Ahí tenemos. Este radio 1 tiene 2 milímetros de radio. Aquí. Es mili, 10 a la menos 3. O sea, este radio 1 tiene 2 por 10 a la menos 3 metros de radio. El radio 2 es de 4 milímetros. 4 por 10 a la menos 3 metros. ¿Sí?
¿Cómo calculamos el área de esta sección, esta corona circular? No circunferencial, ¿eh? Corona circular. Diferencia de áreas. ¿Cómo es el área de un círculo? Pi r cuadrado. Muy bien. Entonces usted tendrá pi, el área mayor será pi por r sub 2 al cuadrado menos pi por r sub 1 al cuadrado. Esa es el área de esa corona circular. La longitud de este tubo de cobre es de 1200 metros. Ahí está. Esto es geometría básica y elemental. El área de una corona circular por geometría usted ya lo debe saber. ¿Sí? El Tigre Bejarano y su actual profesor de geometría deben haber enseñado esto. Y es más, en geometría ya deberían estar entrando al tema de áreas y relaciones métricas en la circunferencia. Porque el cuarto bimestre, según lo que yo sé de geometría, perdón, deberían estudiar ya geometría del espacio, ¿no? No soy el coordinador, porque si no estaría ajustando a todos los profesores para que me avancen parejito. Cálculo del área de la sección transversal de un hilo conductor o de un conductor que tiene esta forma. Es un cilindro estirado, no hay un huequito en medio. ¿Sí? Según Boulier, primero el área. Reemplazando, aquí están dos radios. ¿Sí? Operando, serían, ahí tiene, pi por 4 por 10 a la menos 3 metros al cuadrado menos 2 por 10 a la menos 3 metros al cuadrado. 16 por 10 a la menos 6 metros cuadrados menos 4 por 10 a la menos 6 metros cuadrados. Operando, usted tendría pi por 12 por 10 a la menos 6 metros cuadrados. Es decir, 12 pi por 10 a la menos 6 metros cuadrados. Esto, señor, es el área de sección transversal. Ahora, si usted aplica la ley de Poulier, si conoce la longitud de este elemento resistivo, ¿sí? Conductor, su resistencia es ρ, resistividad, por longitud sobre área de sección transversal. La resistividad del cobre es, ahí está. Reemplazamos datos. 1,7 por 10 a la menos 8 ohms por metro, 1200 metros sobre 12 pi por 10 a la menos 6 metros cuadrados. Mire, metro por metro y metro cuadrado se van. Aquí sería 1200 entre 12 es 12 por 100. Este sube como positivo, sería 10 a la 8, con 10 a la 8 se cancelan. Nos estaría quedando 1,7 sobre pi ohms, ¿no? Ahora, si usted tiene una calculadora, lo divide, lo reduce a dos cifras decimales y quedaría. Pero la respuesta para este problema es 1,7 sobre pi ohms. Ese es el valor de la resistencia eléctrica de ese tubito. ¿Bien? ¿Preguntas? Muy bien. Mire, dice aquí, concéntrese. Se muestra un devanado, un enrollado de alambre cuya sección transversal es de radio R. Este alambrecito que está enrollándose, su radio es R minúscula, no se ve porque es chiquitito, ¿no? Si la resistividad eléctrica de ese alambre es ρ, determine la resistencia eléctrica entre los bornes X e Y, entre X e Y. O sea, esto se ha enrollado y entre esos bornes. El alambre está envuelto muy juntito a un cilindro de radio R. Vea usted, esto es L minúscula. Vamos a calcular esa resistencia de este alambre enrollado en términos de R, R mayúscula, ρ y L. ¿Cómo, profesor? A analizar. ¿Qué sabemos? Por la ley de Poulier, la resistividad entre este alambre enrollado es su resistividad por su longitud. Ojo, yo tendría que desenrollarlo o analizar para calcular L. Y tendría que calcular su área de sección transversal. Mire aquí. Vamos a ver. L es la longitud del cable enrollado. Desde X hasta Y. Este cable enrollado es la longitud L. A es su área de sección transversal. Calculemos esa longitud L. Mire, vamos a comenzar.
¿Cómo puedo calcular esa longitud L? Vamos a suponer que tiene una vuelta, ¿sí? ¿Cuál es la longitud de arco de una vuelta? ¿Se acuerdan? En una vuelta hay pi por r, ¿sí o no? O sea, cuando este hilito se ha enrollado una vuelta, es pi por r, r, la longitud del radio del cilindro. Ese es, tendríamos que una vuelta, la longitud de una vuelta de este conductor enrollado sería, perdón, pi es 180, 2pi porque da una vuelta completa. 2pi por r, longitud de arco, ¿no? Es como yo enrollo y mido, ¿cuánto mide esta longitud total de arco? 2pi por r. Pero yo no sé cuántas vueltas ha dado. Voy a suponer que ha dado n vueltas. En n vueltas, esta longitud de este alambre tendrá n por L', pero L' vale 2n pi por r. Esto es esta longitud L, ¿sí? Las veces que se ha enrollado el alambre al torno. ¿Y esto de dónde sale? Trigonometría básica y elemental. Tema, longitud de arco, ¿sí? Cálculo de la longitud L de este alambre. Esta longitud. Mire, vamos a hacer algo. Voy a poner mi lupa aquí y voy a observar un alambrecito. ¿Qué me dice el texto del alambre? Que tiene un radio de R. Si tiene un radio R minúscula de diámetro, tendrá 2R. Yo no sé cuántos alambrecitos cruzan aquí, pero si te das cuenta, si un alambrecito tiene 2R, dos alambrecitos, su longitud total será 4R, y así sucesivamente. Esta longitud L de este alambre, como he dicho que hay n vueltas, hay n veces esta longitud 2R. Para n vueltas, esta longitud L será 2R por n, ¿no? Porque para una vuelta, esta franjita con esta franjita, 2 vueltas, 2R, más una franjita, 6R, más otra, así. Pero como hay n vueltas, es 2R por n. 2NR. Pero de aquí, N es L, esta longitud, sobre 2R. ¿Y por qué quiero N? Porque esta expresión L está en términos de N. Y N es lo que hemos supuesto, el número de vueltas que hay enrollado en este alambrecito. Bien, relación 3. Ahora, esta área de sección transversal, el área de esta de este círculo, esta sección circunferencial transversal, es pi por r cuadrado. ¿Bien? 4. Ahora vamos a hacer esta expresión 3, la reemplazamos en 2. Esto es 2, 3. El valor de n sería 2 por L sobre 2R pi R. 2 y 2 arriba se cancelan y me quedaría pi por R mayúscula por L sobre R minúscula. Es la longitud L de este cable enrollado en términos de R, L y R minúscula. Ya es un dato conocido. Bien, ahí está. Expresión 5. Ya conocemos esta longitud L, ya conocemos el área de sección transversal, ya puedo conocer la resistencia de este alambre enrollado en este cilindro de radio R mayúscula. De 4 y 5, 4 y 5 en I. Ahí está I. Tenemos pi por R por L sobre R minúscula sobre pi por R cuadrado. Pi arriba, pi abajo se cancelan y eso sería ρ por R por L sobre R minúscula al cubo. Y eso, señores, es la expresión de la resistencia eléctrica de este hilo conductor enrollado en este cilindro. ¿Sí? ¿Preguntas? ¿Preguntas? Aplicación de la ley de Pouliot, ¿no? Universidad Nacional Mayor de San Marcos, examen de admisión. Ahí tienen una pregunta. ¿Sí? Veamos. Problema 8. Se muestra un conductor de resistividad ρ igual a 10 por 10 a la menos 3 ohms por metro. Calcule la resistencia eléctrica entre los bornes M y N. O sea, la corriente va en este sentido.
¿Sí? Por lo tanto, la resistencia que debo calcular en este elemento es, según la ley de Pauliet, vamos a ver un esquema primero. Ahí está. El área de sección transversal que va a atravesar es esta. 1 centímetro de base y 1 centímetro de altura. Sencillito. ¿Ven? El área de sección transversal de ese elemento es 1 centímetro por 1 centímetro. Centi es 10 a la menos 2. ¿Ven? Ahí está. 1 por 10 a la menos 2 por 1 por 10 a la menos 2 es 1 por 10 a la menos 4 metros cuadrados. Por la ley de Pouliot, ahí está. Resistencia es resistividad longitud sobre área. ¿Cuál es la longitud que atraviesa la corriente? L, que vale 60 centímetros. ¿Cuál es el área? 1 por 10 a la menos 4 metros cuadrados. La resistividad es 10 por 10 al cubo ρ por metros, ohm por metros, perdón, ohm por metros. La longitud es 60 centi, 10 a la menos 2 metros, y ahí tiene el área. Metro por metro, metro cuadrado. 10 a la menos 3, ¿no? A ver, aquí pasa algo. Aquí tendría 10 a la menos... ¿Cuánto quedaría? 1. A ver. 6 por 10 a la menos 1, claro. Este es un 10. ¿Sí? Este es otro 10. Aquí hay un 10 a la 4. No. Menos 3. Mira, 10 menos 3 es menos 2. Con menos 2, menos 4. ¿No? Queda 60. Aquí hay un cálculo mal. Vamos a corregir, ¿ya? Me parece que queda 60, ¿no? 10 a la 4, 10 al cuadrado, no. 10 a la menos 2, 10 a la menos 4 se elimina con él. Sí, queda 60, muchachos. La respuesta es 60, no es 60 por 10 a la menos 1. ¿Ya? Cuando publique el documento en PDF, voy a corregirlo, pero es 60. ¿Bien? Ahí lo corregimos. Eso sería la respuesta. Lo importante es reconocer el área de sección transversal, que es el sentido en el que va a circular la corriente. Ley de Ohm. Ahí está. El gran George Simon Ohm, entre 1747 y 1854. También él trató de cuantificar experimentalmente el valor de la resistencia eléctrica, pero él calculó algo muy interesante, una relación muy importante y que vamos a utilizarla a lo largo de este curso, en este bimestre, que es la ley de Ohm. Este es un circuito donde tienes una batería, ¿no? Circula la corriente eléctrica en este sentido, ¿sí? Y este es un foquito que es una resistencia, una pila. A, B, C, ¿no? Bien, aquí el potencial es B, el potencial es A. Por eso que hay una diferencia de potenciales. Va de mayor a menor potencial la corriente eléctrica. Este es el circuito equivalente. Esto que parece así zigzag es la representación gráfica de lo que es una resistencia. En este caso te representa un foco, una plancha, un motor, algo, pero es una resistencia. Esto es la pila. Esta es la representación gráfica de una pila. Polo positivo, polo negativo, y este es el sentido de la intensidad de corriente eléctrica. ¿Qué hizo Ohm? Descubrió en forma experimental la relación que existe entre la diferencia de potencial voltaje de los extremos de una resistencia eléctrica y la intensidad de corriente eléctrica que circula por él. Ohm concluyó que la intensidad de corriente que circula por una resistencia R es directamente proporcional a la diferencia de potencial entre sus bornes. Es decir, la diferencia de potencial entre A y B es igual a el producto de la intensidad de corriente eléctrica por esta resistencia. Este es el esquema simplificado de este circuito. Y vamos a trabajar así. Resistencia, pila. Y la clase pasada les expliqué cuándo era batería. En síntesis,
una fuerza electromotriz impulsa cantidad de carga que circula a través de este hilo conductor y atraviesa la resistencia liberando calor. ¿Sí? Y la relación matemática es BIR. Acuérdate, BIR. ¿Sí? Angry Beer con B chica. Potencial igual a intensidad de corriente por resistencia. ¿Bien? Donde I es intensidad de corriente eléctrica en amperes, R es resistencia eléctrica en ohms, en honor a él, ¿sí? Y B es el voltaje o la diferencia de potencial, en honor a volta, ¿no? Voltaje. Un poquito que también estamos haciendo historia en el curso para que sepan por qué y de dónde esos nombres tan extraños para las unidades de medida. Algún día habrá una unidad de medida llamado el melgarejo, pero bueno, vamos a ver si llego a ello. Presten atención. ¿Preguntas hasta aquí? ¿Preguntas? Muy bien. Consideraciones con la ley de Ohm. 1. Dice, si la resistencia eléctrica de un conductor es la misma para cualquier valor, la diferencia de potencial y voltaje, entonces el conductor se denomina o está hecho de un material ómnico. Gráficamente, potencial, intensidad de corriente. ¿Sí? ¿Ve? Es una línea recta. La gráfica potencial versus intensidad de corriente eléctrica, esta gráfica recta es de un material ómnico. ¿Qué quiere decir que es un material ómnico? Que cumple la ley de Ohm. ¿Bien? Por aquí, cuando vean una gráfica que es una curva, que está en función del potencial y la intensidad de corriente eléctrica, esta gráfica no cumple la ley de Ohm. Es un material no ómnico. ¿Sí? Y existen materiales no ómnicos que se utilizan como resistencias, pero vamos a basarnos en esta partecita. 2. La gran mayoría de materiales que se usan son materiales ómnicos, cuyo comportamiento, ¿no? Si yo le doy una determinada cantidad de potencial, se genera una intensidad de corriente y eso tendría una determinada resistencia. Bien, de aquí R es la tangente de teta. Potencial, intensidad, teta, R es la resistencia de ese elemento, es la tangente de teta. ¿Sí? Cateto opuesto sobre cateto adyacente. Preste atención a esto. El tiempo nos está apretando. Después de mi curso, ¿qué curso tienen? Educación física. Educación física. Ya van a llegar tarde, ¿ya? Un conductor circula, dice, en un conductor circulan 18 coulombs de carga en 2 segundos. Si la resistencia en dicho conductor es de 4 ohms, haya el voltaje con el que está trabajando. Es un circuito. Mire, voltaje, resistencia. ¿Cuántos circulan? 18 coulombs. Una resistencia de ¿cuánto? De 4 ohms en un tiempo de 2 segundos. Profe, ¿puedo calcular la corriente? Tengo carga y tiempo. Mire usted, por la ley de Ohm, BIR, potencial es igual a intensidad por resistencia. Bien, 1. Por definición de intensidad de corriente eléctrica. La corriente eléctrica es la carga que atraviesa una sección transversal del conductor en una unidad de tiempo. ¿Sí? 2. Reemplazando 2 en 1, aquí, y tendríamos esta expresión, donde Q es 18 coulomb, T es 2 segundos y la resistencia 4 ohm. Coulomb por segundo, que es, coulomb por segundo es ampere, y ampere por ohm es voltio. Esto sería 36 voltios. Eso sería la respuesta para este esquema. Bien, potencial, resistencia, corriente eléctrica, es un circuito. Siguiente. Dice, un alambre de 100 metros de longitud y resistividad 5 por 10 a la menos 6 ohm por metro está conectado a un voltaje de 100 voltios. ¿Cuál debe ser el área de sección recta transversal si queremos que circule una corriente de 2 amperes por dicho alambre? Esquema del problema. Ahí está, 100 voltios, longitud del alambre resistor es de 100 metros, el área de sección transversal y circula 2 amperes de corriente eléctrica. Y este elemento tiene una resistividad de 5 por 10 a la menos 6 ohm por metro. Por la ley de Ohm, BIR, ¿sí?
intensidad de corriente por la resistencia. No conozco la resistencia, profesor. Pero la resistencia es V sobre I, despejando. 100 voltios, aquí está, que es el potencial al que se ha conectado este elemento para que circule 2 amperes de corriente. ¿Cuánto será la resistencia? 50 ohms. Bien, ahí lo tenemos. Por la ley de Pouliot, la resistencia es la resistividad por la longitud sobre el área. Yo quiero el área, él pasa aquí y él pasa acá. ¿Ven? Rho, conocido. R, la resistencia, 50. La longitud, 1000 metros. ¿Bien? Aquí, jon arriba, jon abajo, se cancelan. Metro con metro, metro cuadrado. Aquí tendrías 5, allá. 5 por un 0 es 50. Con 50 jon se cancela. ¿Qué nos queda? 10 a la menos 6 por 100 metros cuadrados. 10 a la menos 4 metros cuadrados. Hay una equivalencia. 10 a la 4 centímetros cuadrados es lo mismo que un metro cuadrado. Entonces, metro cuadrado con metro cuadrado y 10 a la menos 4 con 10 a la 4 te da 1. Esa área será de 1 centímetro cuadrado. Esta resistencia es bastante grande, ¿eh? 1 centímetro cuadrado tiene de área. Bien, ahí lo tenemos. Vamos a la siguiente aplicación. Dice, determina el valor de R1 y el potencial en el punto B. En este esquema. Préstame atención. ¿Sí? Mire usted. Aplicando la ley de Ohm a la resistencia de 10 ohms. Aquí, a esta resistencia. Voy a concentrarme en esta resistencia. Ahí está. Esa resistencia de 10 ohms, esta corriente circula de 4 amperes. Está sometido a una diferencia de potencial de 100 IV voltios. Según la ley de Ohm, me dice que la diferencia de potencial, ¿sí? O sea, 100 voltios menos V. Profe, ¿por qué no V menos 100 voltios? Mira el sentido de la corriente. Siempre va de mayor a menor potencial. La corriente. Entonces, el potencial es de 100 menos el potencial en V. Esta diferencia de potencial es el potencial V y es igual a I, que es la intensidad de corriente eléctrica. 4 amperes por la resistencia, VIR. Ya no lo pongo. De aquí, el potencial en V sería 100 voltios menos 40 voltios. Este potencial es de 40 voltios. Perdón, 100 menos 40, 60 voltios. Ahora quiero esta resistencia 1. Mire, aplicando la ley de Ohm. Ahora en esta resistencia la separo. Aquí tenía un potencial V, ¿sí o no? Aquí tengo 20. Esta resistencia está sometida a una diferencia de potencial. Si aquí es 60 y aquí es 20, el potencial que consume o a la cual está sometida esta resistencia es de 40 voltios. ¿Bien? Vamos a aplicar la ley de Ohm. La diferencia de potencial, el potencial en V menos 20 voltios, es igual a la intensidad de corriente, 4 amperes, por la resistencia, R sub 1. Él vale 60. ¿Bien? 60 menos 20 es 40. Entre 4, ahí está. ¿No? ¿Ven? Y esa resistencia sería de 10 ohms. Una aplicación para una porción de un circuito eléctrico. Que más adelante iremos analizando detenidamente. ¿Bien? ¿Preguntas aquí, señores? Bien. Lo vi, este problemita, lo sustraje, porque no lo he creado, soy sincero, de un librito de la Preuni. Sencillito. A partir de la gráfica intensidad versus potencial, determine en qué proporción se encuentran las resistencias eléctricas para los resistores P y Q. Esta es la representación gráfica en un esquema intensidad potencial.
para una resistencia P y para una resistencia Q. Mucho cuidado. Nosotros hemos visto potencial sobre I. ¿Sí? Vamos a analizar. Préstame atención. Aplicando la ley de Ohm, la resistencia P, según ello, el potencial en P es igual a la intensidad de corriente por el valor de esa resistencia P. Yo quiero resistencia. Ahí está. Entonces, miro la gráfica. P, esta línea de azul. Hay un punto en el gráfico. Mire, en el gráfico, ¿ve este punto que acaba de aparecer? Este punto pertenece a esta gráfica. En este punto, la intensidad de corriente es de 0,4 amperes. Y en este mismo punto, el potencial es de 6 voltios. Obtengo esos dos datos de esta gráfica. 6 voltios sobre 0,4 amperes. Bien, operando me sale que eso vale 15 ohms. Luego, para esta resistencia Q en esta gráfica, ¿sí? El potencial es intensidad por resistencia. Esto implica que la resistencia es potencial sobre intensidad para esta resistencia Q. ¿Sí? Pero de este gráfico, mire aquí este punto. Este punto pertenece a esta gráfica. ¿El potencial vale 0,6? No. La intensidad de corriente vale 0,6 y el potencial 18. Ahí está. Operando, reduciendo, sabemos que la resistencia Q es de 30 ohms. Nos piden la relación, es decir, la resistencia P entre la resistencia Q. PQ. Ohm con ohm se van y eso nos da un medio. Por lo tanto, esa resistencia tiene el valor de un medio y sería la respuesta a este problema. Y así llegamos al final de esta clase, jovencitos.